Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa 22, a nuestro curso para padres y catequistas de primera comunión. El programa pasado, quienes nos siguen recordarán que comenzamos con la historia sagrada, con la parte del Nuevo Testamento. Y hoy, obviamente, continuamos y vamos a hablar del nacimiento de Jesús en Belén. Y dice así la historia. César Augusto gobernaba el Imperio Romano y ordenó que todos sus habitantes fueran a empadronarse en la ciudad de donde provenían sus familias. María y José descendían del rey David y les correspondía empadronarse en Belén, la ciudad de su estirpe. Allá fueron los dos a cumplir con la ley, aunque el hijo que esperaba María Santísima podía nacer en cualquier momento. San José iría a pie y María en un burro, peludo y de poca alzada, con tranco parejo. Llegados a Belén, se encontraron con que no había lugar para ellos en la fonda. Como tenían allí parentela, salieron a buscar alojamiento en lo de los tíos, primos y sobrinos. Pero nadie los recibió, algunos porque no tenían sitio, otros por no ponerse en molestias. La noche se echaba encima y, para peor, María se dio cuenta de que su hijo estaba por nacer. Por fin se enteró José de que en las afueras del pueblo había unas cuevas donde se refugiaba la hacienda. Se dirigió hacia ellas y eligió una profunda y reparada. Espantó los animales, dejando adentro solo al burro y a un buey manso, que estaba echado y no incomodaba. Limpió todo a fondo, barriendo el piso con una rama, y colocó paja fresca en un pesebre, cosa que pudiera servir de cuna llegado el caso. Después prendió un fueguito, pues estaban en pleno invierno y hacía frío. Un ambiente singular se extendió por el mundo, de una punta a la otra del planeta. Era como si la naturaleza toda estuviera al aguardo de un suceso extraordinario, maravilloso, desconocido. Hasta los hombres, blancos, negros, amarillos y cobrizos, se hallaban expectantes, sin conocer el motivo de esa sensación extraña. Hacia la medianoche nació el niño. La expectativa se transformó en alegría inmensa. Dios hecho hombre había bajado a la tierra. El Salvador prometido iniciaba su obra redentora, aunque eran muy pocos los que se enteraron de eso. María tomó al niño, lo envolvió en pañales y lo puso en el pesebre sobre la paja fresca preparada por José, y ambos lo adoraron llenos de emoción. El aliento del buey y el burro entibiaba el ambiente. Jesús sonrió por primera vez a la humanidad, representada por sus padres que lo mimaban. Un grupo de pastores, hombres sencillos y curtidos por la intemperie, rondaban sus majadas en plena noche, junto a unas fogatas que habían prendido y tomando de vez en cuando algún trago para entonar el ánimo. Charlarían entre ellos, contando historias simples de sus vidas previsibles y repitiendo trozos de la historia compleja de su pueblo, que era algo así como el relato de una espera, de la espera del Salvador, del Mesías prometido por Dios a Adán y Eva, al viejo Abraham y a Jacob y a David. En eso estarían cuando la noche se iluminó de golpe y se les presentó un ángel diciéndoles: les vengo a dar una gran noticia. Ha nacido el Salvador en Belén y lo encontrarán envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Enseguida, un ejército de ángeles llenó el cielo y con voces que daba gusto oír, cantaban: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Los pastores marcharon a Belén, hallaron la cueva y en ella a Jesús chiquito, a María, su madre, y a San José.
Adoraron al niño y le dieron los pocos regalos que podían ofrecerle. Algún jarro con leche de cabra, tal vez un panal de miel, acaso un vellón de lana muy blanca y sus corazones de hombres rectos, llenos de buena voluntad. Y el objetivo es destacar que Jesús, habiendo podido nacer en un palacio magnífico, prefirió llegar al mundo en la más extrema pobreza, enseñándonos así a vivir desapegados de los bienes terrenos. Señalar también que, según dijeron los ángeles en su canto, Dios lo que nos pide es buena voluntad, pues Él dispondrá lo necesario para que podamos ser santos. Y un breve comentario a este objetivo. En efecto, el Señor vino al mundo sin nada, también dejó este mundo sin nada, ni siquiera era suyo el lugar donde lo enterraron. En su vida predicó y nos habló de la importancia que tiene la pobreza, diciendo que eran bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Y también dijo que difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Cuando Jesús habla de pobreza de espíritu, porque no se trata tanto de tener o no tener, sino el valor que les damos a las cosas. Uno puede ser un miserable y no tener nada, y sin embargo ser rico de espíritu porque está apegado, porque es envidioso, porque lo poco que tiene no lo presta a nadie. Uno puede disponer de muchísimos bienes y con esos bienes hacer muchas cosas buenas y además vivir el desprendimiento y vivir también una pobreza que se manifiesta, no sé, en el cuidado de las cosas, en no tampoco usar nada que sea de lujo, ¿no? Así que vamos a pedirle que nos dé esta virtud y vamos a ver cómo la vivimos. Alguna vez escuché así, medio en chiste, medio en serio, que si uno la pobreza no le cuesta nada, es porque seguramente no la vive nada, tampoco. Y vamos a hablar de algunas verdades del catecismo, verdades que están alineadas con el tema de la Sagrada Escritura. Estamos viendo ahora la cristología, estamos viendo lo que nos enseña el compendio sobre Jesús. Primero decimos ahora que Jesús, el nombre de Jesús, que fue dado por el ángel en el momento de la Anunciación, significa Dios salva. Jesús efectivamente es el Salvador, es el Emmanuel, el esperado, el deseado. Este nombre Jesús expresa su identidad y la misión, el para qué y el por qué vino Jesús al mundo. Pedro, recordarán, afirma que bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarlo. Por eso, al repetir el santo nombre de Jesús, también Dios nos quiere dar gracias especiales, repitiendo su nombre. Habrán oído que se habla de Jesús como el Cristo. Cristo en griego significa Mesías y en hebreo significa ungido, porque los profetas y quienes eran elegidos peculiarmente por Dios muchas veces eran ungidos, ¿no? con el aceite para esa nueva misión que Dios les tenía preparado. Jesús es el Cristo porque ha sido consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo para la misión redentora. Es el Mesías esperado por Israel y enviado por el Padre al mundo. También lo llamamos a Jesús como el siervo sufriente. ¿Se acuerdan que está en el libro de Isaías, ¿no? Aquel siervo sufriente que da su vida en rescate por muchos. De Cristo nos viene el nombre de cristianos, todos los que seguimos y creemos que Cristo es Dios, somos cristianos, ¿no? Y Jesús, volvemos a repetir, es el Hijo unigénito de Dios en un sentido único y perfecto. Muy bien, se nos dice que Jesús en el momento del bautismo y en el momento de la transfiguración, Mónica. La voz del Padre señala a Jesús como su Hijo predilecto. ¿Y qué más? Al presentarse a sí mismo como el Hijo que conoce al Padre, afirma su relación única y eterna con Dios, su Padre. Es el Hijo unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Es el centro de la predicación apostólica. En la Biblia, el título de Señor designa ordinariamente al Dios soberano. Muy bien, en ese sentido, Jesús se lo atribuye a sí mismo y revela su soberanía divina mediante su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre el pecado y sobre la muerte, y sobre todo con su resurrección. En las primeras confesiones de fe, en los primeros símbolos de fe, en los primeros
credos, nosotros se proclama que el poder y el honor y la gloria que se deben a Dios Padre se le debe también a Jesús, al Señor, porque Dios le ha dado el nombre sobre todo nombre. Él es el Señor del mundo y de la historia, el único a quien el hombre debe someter de modo absoluto su propia libertad personal. Muy bien, en pocas palabras, algunos consejos. Y en pocas palabras tenía ganas de compartir, a modo de, si sirve, de pequeña, muy humilde ayuda a aquellos catequistas que recién están iniciando y que tal vez no disponen del tiempo de ir a un instituto de formación catequística, pero tal vez ya están involucrados en alguna tarea catequística en la iglesia y quieren saber de pronto qué libros necesitarían tener, ¿no? Entonces yo armé un pequeño listadito con 7 libros que no pueden faltar. El primero de ellos es, esto no puede faltar en ningún hogar católico en realidad, más allá de que seamos o no catequistas, no puede haber un hogar católico que no tenga su Biblia católica. Y hago hincapié en católica porque Biblias uno no puede comprarla en cualquier lado, hay que ir a tu parroquia o el colegio católico donde van tus chicos o vas a una librería seria católica, ¿sí? Bueno, eso primero que nada en todo hogar. Luego necesitas el catecismo de la Iglesia Católica. Recordás que Juan Pablo II lo editó en octubre de 1992, Padre Juan María, ¿no? El compendio del Catic que nos regaló Benedicto XVI, que fue editado en junio de 2005, el Concilio Vaticano II. Son todos libros, te digo, de muy fácil lectura, salvo la Biblia, que es bueno hacer un curso de Sagrada Escritura, no leerlo a solas. Pero después el resto de estos libros los podés leer, se pueden comprender fácilmente. El Concilio Vaticano es muy importante y son todos libros a los que siempre recurrimos, con mucha frecuencia los catequistas. El Directorio Catequístico General es un libro al que también te puede dar muchas pautas y guías de catequesis de niños, de jóvenes, de adultos. Y luego documentos y cartas encíclicas, todas las que vos quieras. Eso tenés que ir a informarte, en una de esas preguntar en tu grupo de catequistas, a tu coordinador, a tu párroco, a tu sacerdote que los guíe. Bueno, espero que esto te haya ayudado. Es un detalle que puede resultarte útil. No, muy útil, muy útil. Y también decirles que, además de encontrarlos en formato libro en las librerías, también si entran a la página de la Santa Sede, www.vatican.va, encontrarán todos, la Biblia, encontrarán el Catecismo, el compendio, los documentos del Vaticano II, evidentemente todas las encíclicas, ¿no? y documentos. Así que también es una suerte enorme tener todo el material hoy por hoy en Internet. Quien lo quiera necesitar y no puede comprarlo, puede leerlo desde la pantalla, así que... Seguro. Es más, nos ofrecemos nosotros también, el que necesite alguno de estos libros, no digo la Biblia porque ya, bueno, pero eso en el link del Vaticano, ¿no? Pero el resto de los libros los tenemos en formato ebook, así que si quieren le escriben al Padre Juan María, él me los pasa y yo se los paso, pues son documentos que no son muy pesados. Muy bien, Mónica, muchas gracias. De nada. Y continuamos entonces con la Santa Misa, continuamos con la liturgia eucarística, ¿no? Recordábamos entonces que la clase pasada vimos la liturgia de la palabra y recordamos cómo se lee la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, el Evangelio que lee el sacerdote, hablamos de la homilía, del credo, de la oración universal en la cual repetimos, te lo pedimos Señor o te rogamos Señor. Y terminada entonces la oración universal, comienza la liturgia eucarística, ¿no? Entonces las personas se sientan, en muchos sitios hay una procesión que es muy conveniente que se realice siempre, aunque no es estrictamente obligatoria, pero niños o padres, catequistas, en fin, traen las ofrendas de pan y vino y a veces también algunas otras ofrendas en representación, digamos, del esfuerzo y en representación de la donación que uno quiere hacer a Dios, ¿no? Entonces el sacerdote se acerca, el ministro o el acólito, y recibe de aquellos que vinieron procesionalmente las ofrendas, ¿no? Mientras tanto, en el altar se coloca el purificador, el corporal, el cáliz, la palio, se va preparando todos los elementos para justamente la liturgia eucarística. Conviene que los participantes o la participación de los fieles se manifieste en la presentación
del pan y el vino, lo decíamos, o también de otros dones con los que se ayude a las necesidades de la iglesia y de los pobres. Entonces el sacerdote recibe las ofrendas y el pan y el vino servirán, como es lógico, como saben, lo sabemos todos, la materia necesaria para la consagración, ¿no? El pan se convierte en el cuerpo de Cristo, el vino se convierte en la sangre de Cristo. Todo entero en el pan, todo entero en el vino también. Entonces se lleva el pan y el vino al altar. Los otros dones son colocados en un sitio adecuado, ¿no? Bien, ¿y cómo continúa Mónica? El sacerdote... En el altar recibe la patena con el pan y con ambas manos la eleva un poco sobre el altar, diciendo en secreto, bendito seas, Señor. Luego coloca la patena con el pan sobre el corporal. A continuación, situado en un lado del altar y ayudado por un ministro que le alcanza las vinajeras, el sacerdote vierte vino y un poco de agua en el cáliz, diciendo en secreto, el agua unida al vino. Vuelve al medio del altar, toma el cáliz con ambas manos, lo eleva un poco y dice en voz baja, bendito seas, Señor del universo, por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación, ¿no? Eso dice el sacerdote y los fieles responden, bendito sea, Señor. Exactamente. Después coloca el cáliz sobre el corporal y, si es conveniente, lo cubre con la pallia. Si no hay canto de ofertorio o no se toca el órgano, el sacerdote puede, en la presentación del pan y del vino, proferir las fórmulas de bendición en voz alta, a las que el pueblo responde, bendito seas por siempre, Señor. Exactamente. Muy bien. Y continuando con nuestra oración, continuando con el Evangelio, estamos viendo los números 578 a 587 del compendio, es la parte final del compendio, ¿no? En el programa pasado decíamos que esta oración la aprendimos de labios del Señor, que es la oración por excelencia, que es un resumen extraordinario del Evangelio, que es el mismo Dios el que nos enseña a rezar, que conviene rezarlo siempre y en todo lugar, que se nos da en el bautismo, que en la Eucaristía también rezamos el Padre Nuestro, y además al hablar del pan nuestro de cada día, danosle hoy, nos recuerda especialmente, ya lo veremos, el pan eucarístico, ¿no? O sea que el Padre Nuestro lo encontramos en toda la liturgia, porque es la oración del Señor, la oración del Señor. Ahora vamos a hablar un poquito de las peticiones que componen el Padre Nuestro. Sabemos que son 7 peticiones, ¿no? Las 3 primeras son más teologales, nos atraen hacia Él, para su gloria, pues lo propio del amor es pensar plenamente en aquel que amamos, ¿no? Entonces las 3 súplicas que sugieran debemos pedirle, ¿qué es, Mónica? La santificación de su nombre, la venida de su reino y la realización de su voluntad. Entonces, cuando comenzamos a rezar pedimos estas 3 cosas, ¿no? Santificado sea tu nombre. O sea, que todos alaben al Señor con su vida, con su conducta, también con su palabra. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, en el sentido de que nosotros aspiramos a llegar al reino de Dios cuando Dios nos llame, pero también queremos que el reino de Dios ya esté aquí en la tierra, en el sentido de que los hombres se porten como buenos hijos de Dios, ¿no? Y hágase tu voluntad, ya los vamos a comentar, estas peticiones, pero a veces hacer la voluntad de Dios no es fácil, ¿no? Hágase tu voluntad, pero hay que tener siempre el deseo de hacer siempre la voluntad de Dios, porque es lo mejor que podemos hacer y porque Dios lo que quiere con su voluntad es nuestra felicidad, y no solo la felicidad en el cielo, sino que la felicidad también aquí en la tierra, por caminos que a veces desconocemos, por caminos que a veces se nos presentan como muy difíciles, pero la docilidad, la voluntad de Dios es el mejor consejo para una vida feliz. Bien, y las 4 últimas peticiones presentan al Padre de misericordia nuestras miserias y nuestras esperanzas. Y allí le pedimos que nos alimente, que nos perdone, que nos defienda ante la tentación y nos libre del maligno. Exactamente, muy bien. Entonces vamos a volver un poquito a las peticiones. Santificado sea tu nombre. Entonces esto es, ante todo, una alabanza que reconoce a Dios como santo. El nombre del Señor es santo, así se lo reveló Dios a Moisés. Y santificar el nombre de Dios es desear la consagración bautismal, que la consagración bautismal vivifique toda nuestra vida, realmente vivir como buenos hijos de Dios. Y asimismo, lo decíamos también,
es pedir que con nuestra vida y nuestra oración el nombre de Dios sea conocido y bendecido por todos los hombres. La Iglesia invoca la venida final del reino de Dios mediante el retorno de Cristo. Sabemos que Jesús vendrá en su segunda venida gloriosa a juzgar a vivos y muertos, y ya habrá este cielo nuevo y esta tierra nueva. Pero mientras Jesús no venga por segunda vez, la Iglesia ora también para que el reino de Dios crezca aquí ya desde ahora, gracias a la santificación de los hombres en el Espíritu y al compromiso de estos al servicio de la justicia y de la paz. Bien, esta petición es el grito del Espíritu y de la esposa. Ven, Señor Jesús, ¿no? Ven, Señor Jesús. Mónica, la voluntad del Padre es que todos los hombres se salven. Para esto ha venido Jesús, para cumplir perfectamente la voluntad salvífica del Padre. Nosotros pedimos a Dios Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo, a ejemplo de María Santísima y de los santos. Le pedimos que su benevolente designio se realice plenamente sobre la tierra, como se ha realizado en el cielo. Así es, muy bien. Entonces por la oración podemos distinguir cuál es la voluntad de Dios, porque si uno le pregunta a Dios, Dios mío, ¿cuál es tu voluntad? Dios nos las manifestará. O sea, Dios no juega a las escondidas con los hombres. Si uno quiere saber qué es lo que Dios quiere de uno, tiene que preguntarle y Dios a uno le va a responder. No quizá con las mismas palabras con las que uno habla con un amigo, con su padre, un hermano, pero sí que Dios se manifestará, y lo entenderemos caminando por la calle o leyendo un libro o escuchando un consejo o de alguna manera, pero Dios se manifiesta y Dios nos muestra cuál es su voluntad siempre que nosotros la busquemos. Al pedir a Dios con el confiado abandono de los hijos el alimento cotidiano necesario, a cada cual para su subsistencia conocemos hasta qué punto Dios Padre es bueno más allá de toda bondad. Por eso le pedimos la gracia de saber obrar de modo que la justicia y la solidaridad permitan que la abundancia de los unos cobran las necesidades de los otros, ¿no? O sea que en ese sentido es tan importante buscar esa equidad entre los hijos de Dios, ¿no? Puesto además, Mónica, que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. La petición sobre el pan cotidiano se refiere igualmente al hambre de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo recibido en la Eucaristía, así como al hambre del Espíritu Santo. Exactamente, muy bien. Y por último, decimos que lo pedimos con una confianza absoluta para hoy, el hoy de Dios. Y esto nos concede sobre todo en la Eucaristía, que anticipa el banquete del reino venidero. Danos el pan nuestro de cada día, danosle hoy. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Pues una buena oportunidad aprovechar ahora para decirles que esta información de nuestro curso la van a encontrar en www.institutodeteología.org. Toda esta información la pueden recibir por correo electrónico si se inscriben en el curso. Es un curso que va desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre. Son 40 lecciones, ¿no? Y que todas las semanas por correo electrónico se envía un email con la documentación. Incluso quien quiera hacer las tareas o los deberes que se han preparado para los padres y catequistas podrán recibir un certificado que han recibido del curso y que han respondido satisfactoriamente las reflexiones pedagógicas que acompañan cada encuentro, cada lección, cada envío. También esta información de nuestros cursos, además de estar en el sitio www.institutodeteología.org, también lo pueden encontrar en un portal muy grande, es uno de los primeros portales católicos que hubo en Internet, es del año 2000, y es www.encuentra.com. Allí Encuentra.com tiene una plataforma Moodle, que es una plataforma educativa de origen australiano, open source. Bueno, y allí están puestas también todas las lecciones con todos los recursos de este curso para padres y catequistas de Primera Comunión. También allí pueden encontrar el material, lo pueden bajar, lo pueden estudiar, así que en ese sentido creo que esto puede ser una herramienta muy útil, porque además de estas presentaciones para padres y catequistas, se han preparado unas presentaciones en PowerPoint para niños, que están
animadas. Próximamente estarán también estos mismos programas que estamos grabando para televisión, se transformarán en archivos para la computadora, que sean de unos 60 megas aproximadamente, para que ustedes puedan acceder puedan bajarlo a su computadora. En fin, mi aspiración será el día de mañana poder tener todo este material, tanto del curso de Teología para Todos que hicimos hace unos años, que está orientado más para la confirmación, y este curso que es para la primera comunión. Me hace mucha ilusión poder tener un DVD con todo el material, con todos los programas de televisión, con todas las presentaciones en PowerPoint, con todos los archivos de audio en MP3, con el libro para salvarte, con la Sagrada Escritura para chicos, etcétera, etcétera. En fin, vamos a ver si lo conseguimos al terminar todo esto. Bueno, muchas gracias por la compañía. Dios mediante, el próximo programa será el número 23. Continuaremos profundizando en estos conocimientos que nos ayudan a conocer más y amar más al Señor. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias. Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión.